La acidez es una sensación de ardor dolorosa en el pecho o en la garganta. Ocurre cuando el ácido del estómago regresa hacia el esófago. Si alguien tiene acidez más de 2 veces por semana, es posible que tenga enfermedad por reflujo gastroesofático, aunque también es posible que se tenga esta enfermedad aún sin tener acidez estomacal. El embarazo, algunos alimentos, las bebidas alcohólicas y algunas medicinas pueden provocar la acidez. Esto puede generar vida difícil, ya que dentro de la vida cotidiana se pueden ocasionar muchos casos de acidez, y esto genera un estado de tensión a las personas y puede llevar a grandes problemas. Aunque el dolor estomacal es fácil de remover con medicamentos, es un dolor muy fuerte e irritante. Un caso general puede ser durante el embarazo. Esto pasa porque hay hormonas que se liberan durante el acto y pueden hacer que la válvula que hay en la entrada del estómago se relaja, tanto que no cierre como se debería cerrar. La ansiedad, el estrés o mal genio parecen ser como aquel grito que hacen eco en las paredes del estómago. Entonces, se siente la quemazón o ardor, acompañado de pesadez, sensación de llenura, dolor y acidez, más conocida como la gastritis. Esta también está asociada a la ingesta de medicamentos agresivos para el estómago y la infección por la bacteria Helicobacter pylori, desencadenante de la gastritis crónica. Sin embargo, el factor emocional sigue siendo uno de los más importantes disparadores de la enfermedad, por lo que la prevención y solución de la enfermedad no pasa por la consulta al especialista, sino de la capacidad de manejar las emociones, el estrés. El pH es un parámetro que nos indica la concentración de iones de hidrógeno que existen en una solución. Dicho de otro modo, es una unidad de medida que nos indica el grado de acidez de las mismas. Para el humano, es de vital importancia tener el pH del estómago regulado, lo cual significa que tenemos un estómago sano. El estómago es un órgano que forma parte del cuerpo humano y es el que permite la digestión. En él se almacenan alimentos, nutrientes y tiene una forma de saco que puede ampliarse o reducirse según su necesidad. Para conocer un poco más sobre el tema es importante saber que existe una escala de pH. Esta escala se mide del 0 al 14. Se considera ácido si su pH es menor a 7. El punto neutro es 7 y del 7 en adelante lo consideramos una base. El pH no solamente se puede medir a través de la sangre, sino que también se puede hacer a través de la saliva o incluso la orina. Cuando se eleva existen ciertas situaciones que afectan a nuestra salud. ¿El pH se encuentra en los alimentos? Los valores de pH de los alimentos van del 1 al 14 y se considera el 7 como valor neutro. Si el nivel de pH en un alimento es superior a 7, se dice que este es alcalino. En cambio, un valor inferior a 7 indica un alimento ácido. Se considera que la mayoría de los microorganismos patógenos crecen en un pH más bien neutro, entre 5 y 8. En los alimentos ácidos y por tanto con un pH bajo como el limón y el vinagre, la acción conservadora es mayor y en consecuencia disminuye el riesgo de contaminación por bacterias patógenas. Aunque la mayoría de las bacterias proliferan en ambientes neutros, debe tenerse en cuenta que algunos lo hacen en alimentos con pH ácidos y otros en productos con pH alcalino. ¿Cómo soluciona este problema? Existen soluciones contra la acidez estomacal. Se pueden realizar de varias maneras, pero la principal es darle tratamiento ya sea con antiácidos o con algún otro medicamento. La idea del uso de antiácidos es neutralizar los ácidos producidos por las células del estómago. Si los tratamientos de venta libre no funcionan o si dependes de estos con frecuencia, consulta al médico, porque posiblemente necesites medicamentos de venta con receta. Busca ayuda de inmediato si experimentas presión o dolor intenso en el pecho, en especial cuando se combina con otros signos y síntomas, como dolor en el brazo o en la mandíbula, o dificultad para respirar. El dolor en el pecho puede ser un síntoma de un ataque cardíaco. Además de esto, dentro de la medicina se aconseja un cambio en su estilo de vida, que puede llegar a aliviar la acidez. Algunos de estos cambios son: mantener un peso saludable, evitar alimentos altos en pH, evitar comer tarde, evitar las dietas altas en azúcar, evitar las dietas altas en ácidos, cuidar el consumo de alimentos como el limón, vinagre, mate, hidrólisis de sal. Por último, hablaremos sobre qué es un antiácido y qué reacción.
Los antiácidos son sustancias que tienen la capacidad de neutralizar o bloquear los ácidos producidos por las células del estómago, es decir, ayudan a tratar la acidez estomacal. Generalmente son sustancias alcalinas o básicas. Los productos más conocidos y empleados como antiácidos son el bicarbonato de sodio, el carbonato de calcio, el hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio. Por otro lado, los antiácidos se usan desde hace muchísimos años para tratar a personas que sufren trastornos asociados a la acidez gástrica, como son los síntomas por gastritis, ya sea inflamación de la mucosa del estómago o enfermedades en el úlcero péptica, dispepsia no ulcerosa, entre otros. Los antiácidos han sido muy utilizados debido a la elevada frecuencia con la que ocurren estos problemas. La neutralización es la reacción que ocurre entre los iones de hidrógeno de un ácido y los iones oxidrilos de una base para dar agua, con la consiguiente formación de sal. En las disoluciones en que el disolvente es agua, la reacción de neutralización es la misma, tanto si se considera la teoría de Arrhenius o la teoría de Bronsted y Lowry. En todos los procesos de neutralización se cumple con la ley de equivalentes, donde el número de equivalentes del ácido debe ser igual al número de equivalentes de la base. Los equivalentes dependen de la normalidad, que es la forma de medir las concentraciones de un soluto en un disolvente.